Mi Führer, después de que llegara su telegrama del 22 de noviembre por la tarde, la situación ha sufrido cambios imprevistos. El bloqueo de los ataques enemigos no ha tenido éxito en los sectores occidental y suroccidental. Se vislumbran síntomas de nuevos intentos de incursión por parte del enemigo. Las municiones y el carburante están prácticamente agotadas. Hay numerosas baterías y carros de combate inutilizables. Es imposible repararlos de forma adecuada y a tiempo. El ejército se verá abocado en poco tiempo a la destrucción si no se consigue dar un golpe mortal al enemigo, que ataca por el sur y por el oeste reagrupando todas las fuerzas disponibles. Por ello es indispensable que se liberen todas las divisiones presentes en Stalingrado, y que se retiren las fuerzas más sobresalientes del frente norte. Una consecuencia inevitable será la rotura del cerco enemigo en dirección suroeste, ya que parece imposible contener el frente oriental y el septentrional, dada la debilidad actual. Perderemos inevitablemente mucho material, pero se podrán salvar la mayor parte de nuestros preciosos combatientes, además de una parte al menos del material. La responsabilidad de la comunicación de esta situación recae sobre mí, aunque los generales que mandan las unidades del ejército, como Heinz, Hube y Jaenecke, opinan lo mismo. Le pido que me conceda libertad de acción, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. El sexto ejército está solo temporalmente cercado por las fuerzas soviéticas. Trato de concentrar el ejército en el sector norte, Kota 137, Kota 135, Marinovka y Stalingrado Sur. El ejército puede estar seguro de que haré todo lo que está en mis manos para abastecerla adecuadamente y liberarlo del asedio en el momento oportuno. Conozco el valor del sexto ejército y de su comandante, y sé que tanto uno como el otro harán lo que tienen que hacer. Los soviéticos avanzan 6 kilómetros de ancho, a ambos lados de Voroponovo, algunos con banderas desplegadas hacia el este. Ya no hay posibilidad de abrir la brecha. La retirada a los frentes vecinos, incluso sin municiones, es inútil e impráctica. El equilibrio con municiones de otros frentes tampoco es posible. Los suministros se están agotando. Más de 12.000 heridos sin tratamiento están atrapados en la bolsa. ¿Qué órdenes debo dar a las tropas que se han quedado sin municiones y siguen siendo atacadas por artillería pesada, tanques e infantería en masa? Es necesaria una decisión rápida, ya que la desintegración ya está comenzando en algunos lugares. Sin embargo, se mantiene la confianza en el liderazgo. En el aniversario de su ascenso al poder, el sexto ejército saluda a su Führer. La bandera con la cruz gamada todavía ondea sobre la ciudad de Stalingrado. Ojalá que nuestra lucha sirva de ejemplo a las generaciones supervivientes y a las futuras generaciones para no capitular jamás, incluso en situaciones desesperadas. Entonces Alemania vencerá. Mi general Paulus, el pueblo alemán, mira con profunda conmoción a esta ciudad. Como suele ocurrir en la historia de la humanidad, este sacrificio no será inútil. La profecía de Clausewitz se cumplirá. La nación alemana comprende la gravedad de esta lucha, y realizará los máximos sacrificios. Le recuerdo siempre a usted y a sus soldados. El sexto ejército, fiel a su juramento y consciente de la importancia de su misión, ha mantenido sus posiciones hasta el último hombre y el último cartucho, por el Führer y por la patria, hasta el fin. Para el grupo de ejércitos Don, y para el 11º Cuerpo de Ejército, espero que el cerco al norte de Stalingrado resista hasta el final. Cada día y cada hora que se ganen, favorecerá de manera decisiva al resto del frente.
Paulus se convirtió en prisionero de guerra del Ejército Rojo el 31 de enero de 1943. Luego lo llevaron en su propio automóvil al cuartel general del Frente del Don, cerca de Zaguariquino, a 80 kilómetros de Stalingrado. En primer lugar, fue interrogado por el mando del ejército soviético por el más tarde mariscal de la Unión Soviética, Konstantin Rokossovsky, el 2 de febrero de 1943 a las 4 horas. Negó vehementemente que la zona sur se hubiera rendido, pero insistió en que los combates solo se habían detenido debido a la falta de municiones. Además, a pesar de reiteradas solicitudes, se negó a ordenar el cese de las hostilidades en la zona norte de Stalingrado, que aún luchaba. Dijo que no tenía mando sobre él, porque no estaba con las tropas. El 20 de febrero de 1943, Paulus y su personal fueron trasladados al campo de prisioneros en Krasnogorsk, cerca de Moscú, donde permanecieron durante 6 semanas antes de ser trasladados al campo número 160 en Suzdal.